Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101. Soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más con ustedes platicando de los temas de política más interesantes de lo que ocurre en nuestro país. Esta semana tenemos de invitado de lujo a todo un tweet star, Juan Burgos. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan? Bien, pero no me considero twitstar. No importa, muchos sí te consideramos twitstar. Te has vuelto muy famoso, primero con tus historias, que la verdad las cuentas delicioso, es un muy buen chisme. Qué susto toparme contigo en un Starbucks, era una cosa de oso, pero muy, muy padres, ¿eh? ¿Cómo cuántas llevas ya? Llevo como 31 historias. Pues obviamente ahorita con el distanciamiento social no he podido hacer nada. Mucha gente pensaba, oye, Juan se inventa las historias, y no, realmente todo lo que escribo son cosas muy cotidianas, muy de todos los días, pero que obviamente trato de cambiar algunas cosas para no poner en evidencia a nadie ni quedar así como que chismoso, mitotero. Pero sí todo tiene una base de realidad, ¿no? Algo que estoy viendo, algo que me tocó presenciar, y sí novelo algunas cosas, sí cambio algunas cosas, pero pues, tengo que ver cosas, y ahorita no, pues no hay restaurantes, no hay cafés. Aquí en Culiacán ya se está empezando a relajar un poquito más el tema, no que la pandemia haya bajado por acá, pero también todo tiene un tiempo, ¿no? Y ya la gente ya no puede estar mucho más tiempo encerrada, y pues a lo mejor ya pronto volveremos a estar en cafés escuchando, si es que se puede. Ojalá, porque se extrañan mucho esas historias. Sí, Ahora, sí. obviamente, pues ahí creció mucho tu presencia en Twitter y después vi que empezaste a entrarle a los temas de política. ¿Por qué, Juan? ¿Qué estás viendo tú de la política que consideras que vale la pena entrarle esos temas cuando muchas personas, sobre todo en el ambiente hoy, mejor ya le huyen a entrar al debate? Porque pareciera que cada cosa que hablas de política es invitar a una discusión. La política es discusión, ¿no? Yo vengo de una familia de políticos. Mi papá fue político, mi abuelo fue político, mi bisabuelo fue político. Yo fui el único, bueno, soy el primero que no me he dedicado a la política. Mi tío es político. Es la oveja blanca de la familia. Me gusta mucho, sí, soy la oveja negra, no lo sé, ¿no? Me gusta mucho la política, me gusta comentar, me gusta discutir, me gusta debatir. Eh, y la verdad es que si te vas a tweets míos viejos, vas a encontrar que yo siempre he estado comentando de política. De hecho, fui muy crítico en su momento del gobierno de Calderón. Al principio, por ejemplo, el gobierno de Peña, hubo muchas cosas en las que estuve de acuerdo, pero luego ya me empezó a decepcionar mucho, sobre todo cuando invitó a Trump a México. Y siempre he sido muy crítico. Mi papá ya murió, fue político priista, y siempre fue un político un poquito rebelde, ¿no? Siempre fue un político incómodo para el propio sistema del PRI. Y creo que de ahí me viene una vena crítica, ¿no? Hay cosas que deben de ser criticadas y hay cosas que deben de ser reconocidas. La política en México, sobre todo, en prácticamente todo el mundo, pero en México sobre todo, es muy ingrato, es un oficio muy ingrato. Tú eh, tienes que tener una excelente actitud de servicio, tienes que tener vocación de servicio para dedicarte realmente a la política por el arte de servir. Hay gente que está ahí por el arte de servirse, ¿no? Y eso es lo que a lo mejor nos tiene ahorita en un retraso brutal respecto a otros países, pero la gran mayoría de los políticos o la gente que se dedica al servicio público, yo creo que la gran mayoría es gente buena, es gente comprometida, es gente que le gusta el servicio público, eh, y, y creo yo que como ciudadanos tenemos una obligación de comentar la política, porque muchas veces lo primero que llegas tú a una fiesta y quieres
tratar algún tema de política, alguien te detiene, hoy no van a terminar peleándose, ¿no? Y no, al contrario, no debemos de rehuir a los temas políticos porque de los temas políticos van a depender nuestros trabajos, nuestros empleos, nuestras empresas, el futuro de nuestros hijos. Y si no comentamos, si pensamos que la política no nos afecta o somos de alguna manera independientes a lo que sucede en la política, porque mucha gente te dice, yo no quiero saber nada, y nada más escuchar el tema me pone pelos. No, te tienes que meter, te tienes que comprometer, tienes que entrar a discusiones, te vas a pelear, vas a entrar a lo mejor en un momento incómodo, a lo mejor te van a demostrar que tú estás mal, a lo mejor tú vas a demostrar que alguien está mal y eso te va a traer también algún problema, pero es parte de lo que tenemos que crecer nosotros como ciudadanos, no nomás como espectadores de la política, sino también como parte. Y creo que hoy en día las redes sociales te permiten ser parte de la discusión pública siempre y cuando lo hagas con honestidad. ¿A qué me refiero a hacerlo con honestidad? Tú puedes tener algún interés en alguna causa política, en defender al gobierno, y se vale. No está mal que digas, a mí me interesa defender al gobierno del que dependo o al que trabajo, ¿no? Eso, digo, si lo haces honestamente está bien. ¿A qué me refiero a hacerlo honestamente? A que pongas tu cara y tu nombre y que tus palabras estén respaldadas por esas dos cosas que son muy importantes, tu imagen y tu nombre. Si te metes a discusiones, a generar discusiones, conversaciones políticas en un anónimo, con una foto genérica, con una foto de alguna caricatura, pues ya realmente no estás discutiendo, no estás agregando nada. Yo de repente sí me engancho con algunas cuentas de este estilo, porque la verdad es que al final del día sé que del otro lado hay una persona y esa persona no es honesta, no está diciendo, no está criticando o defendiendo al gobierno que quiere defender de forma honesta, porque para eso te permite tanto Twitter como Facebook decir yo soy fulano de tal y me puedes encontrar aquí. Entonces, yo creo, y a lo mejor el objetivo un poquito utópico de mi parte es que todos nos involucremos al nivel en el que tú te quieras involucrar. A lo mejor tengas suficiente información de lo bueno y de lo malo que hay en el ambiente político para poder, pues, decidir, obviamente, cuando tengas tú que votar. Porque una de las cosas que creemos en México es que cumplimos con nuestra obligación ciudadana cuando emitimos nuestro voto, y no es así. El voto es la primer parte de la democracia y el seguimiento a ese voto eh, yo creo, más importante. Mucha gente cree que al momento de votar ya, con eso cumpliste y si sale bien, pues qué bueno, y si sale mal, pues ni modo, no me equivoqué. Y mucha gente ve la política como si fuera un partido de fútbol, como si le estuvieras yendo a los Pumas o al Cruz Azul o al América, ¿no? Y muchas veces no se anima a admitir que se equivocó, que tuvo un mal cálculo, cuando es muy humano equivocarse ante una propuesta atractiva de un político que te dice lo que quieres escuchar, entonces la discusión se torna muy personal porque tú no quieres perder la cara ante una mala decisión política ciudadana, porque entonces admitirías que te equivocaste y a casi nadie nos gusta admitir que nos equivocamos. Entonces, no es como que generé yo una base de seguidores con mis historias para hablar de política. Yo ya estaba hablando de política, pero lo hacía prácticamente solo, ¿no? Ahorita sí tengo a lo mejor un poquito de más foro y a lo mejor ahorita sí tengo un poquito de más atención y yo creo que si en algo puedo contribuir es en decir, oye, esto no está bien, a lo mejor una crítica constructiva, a veces pues mi crítica es un poquito más emocional, porque pues, obviamente veo cosas que me enojan. Pero pues es eso, ¿no? Invitar a todos a los que quieran saber qué cosas se está haciendo bien o qué cosas se tienen que criticar, porque un gobierno sin crítica es un gobierno que pues, se va a equivocar eventualmente y va a fallar, y pues, no queremos que eso suceda. Claro, pero es difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo en redes sociales y en particular Twitter, donde luego tienes muy poquito espacio, de verdad entrar en una discusión de fondo, en un tono
pues civilizado, ¿no? De pronto pareciera que es muy difícil y sobre todo también porque a lo mejor y no sé, te empiezas a enganchar con una sola persona y empiezan a discutir entre ustedes y de repente se suman 30, ¿no? Y cada uno con un tono distinto, interpretando a lo mejor nada más un tuit de una cadena de 20. ¿Cómo crees tú que impactan pues las propias dinámicas de las redes sociales en estas discusiones? ¿O tú crees que abonan o en una de esas y nada más polarizan como se ha debatido? Yo creo que hay mucho ruido. Creo que hay mucho ruido y que ese ruido eventualmente termina siendo más negativo, no tanto por el hecho de la polarización, sino por el hecho de la desinformación que se genera, ¿no? Sin embargo, sí creo que cuando, por ejemplo, si entras tú ya en una dinámica donde tienes a 30 tuiteros en una discusión, yo la verdad ya dejo de responder, e incluso hay una cosa maravillosa en Twitter que dice mutear conversación, y ya no vuelves a saber de ella, ¿no? A menos de que tú te metas a buscarle, ¿no? Pero fíjate que yo sí he tenido discusiones interesantes con gente con la que no necesariamente estoy de acuerdo, en Twitter y en Facebook también. Y de repente sí te das cuenta, o sí me doy cuenta, que a lo mejor la estoy regando, que a lo mejor mi visión o mi manera de ver las cosas no es la correcta. Lo que sí es cierto es que creo que se desvirtúa mucho el tema cuando la discusión política se aleja de aquello que estás criticando. Por decir algo ahorita que está muy reciente el PIB, ¿no? Que salió un cálculo de que México en términos absolutos y reales perdió en este trimestre 18% de su Producto Interno Bruto. Cuando tú estás discutiendo eso y estás demostrando, vaya, que se están tomando medidas insuficientes, y llega alguien a decirte, sí, pero mira qué tanto se robaron en el frío, qué tanto se robaron en el pan, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ese es ahí en ese momento cuando esas discusiones de 30 o 10 o 5, cuando ya se salen del, del marco del debate, ¿no? O sea, o cuando, por ejemplo, alguien llega y me hace un ataque personal porque pues, cree que yo quiero que regrese el PRI o que porque mi papá fue priista, ataca a mi familia, o lo que quieras. Entonces, ahí se desvirtúa mucho y ahí se pierde cualquier oportunidad. Lo que yo sigo haciendo es criticando dentro del marco del respeto, porque yo creo que sí debe de ser muy respetuoso, aquellas cosas que deben de ser criticadas, ¿no? Como por ejemplo, ahorita que el gobierno también se supo la semana pasada, ha apoyado a solo el 7% de las empresas, ¿no? Y ese 7% de las empresas fueron apoyadas a través de un crédito, ¿no? Entonces, realmente no es un apoyo y estás viendo que el 46% de la gente de México bajó en sus ingresos y que tienes 12 millones de personas sin ingresos o sin trabajos ahorita respecto a lo que tenías antes de la crisis. Sí, obviamente no podemos decir que todo es culpa del gobierno, pero sí es su responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas hay que debatirlas, hay que discutirlas. Eh, no estoy de acuerdo en decirle a alguien, eh, reclamarle su voto por el gobierno actual o por ningún gobierno. Creo que todos somos totalmente libres de elegir de cómo vamos a ejercer nuestro voto. Se dijo muchas de las cosas que están sucediendo ahorita y está la burla, ¿no? De que, bueno, no podía saberse, ¿no? Casi ni se advirtió que esto iba a pasar. Eh, pero reclamarle a alguien el voto, a mí se me hace una pérdida de tiempo porque entonces entras tú en una dinámica defensiva de la persona que si de por sí no nos gusta admitir que nos equivocamos, si le dices a alguien, ves, te lo dije, menos si va a admitir y entonces vas a cerrar todo el debate. Donde sí se vale a lo mejor reclamar es en aquellas personas o aquellas figuras públicas que hicieron proselitismo por este proyecto y que ahorita están callados ante los malos resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren perder su cara pública hoy que los resultados son negativos y deberían de ser ellos los primeros en reclamarle al gobierno la falta de resultados positivos porque fueron ellos los que más apoyaron a este gobierno a llegar ahí.
Entonces, mientras que la discusión se mantenga en este sentido, con respeto, pues a lo mejor sí te puedes aventar alguna broma, a lo mejor, pero sin pasar a la parte personal y sin desviar la atención de lo que realmente importa, ¿no? O sea, sí, a ver, el gobierno de López Obrador hizo lo necesario para que la economía cayera 18% este año. Sí, pero pues García Luna está en el bote porque está acusado de narcotraficante. ¿Qué tiene que ver? O sea, suponiendo que lo traes a México, lo enjuicias, vas a resolver el 18% de crecimiento económico. Oye, que lo soya, que no sé qué, está bien. Qué bueno que lo estén investigando, pero tienes este otro problema que no estás atendiendo, ¿no? O ya empiezas tú también la dinámica, bueno, también se está señalando de corrupción a Bartlett, a Meréndidas, a Ackerman, ¿por qué ellos no lo señalas? ¿No? Entonces, ya entras en una dinámica que nada construye, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hace un par de semanas hice una propuesta en Twitter. Digo, la verdad es que estaba pensando más bien en voz alta, donde ahorita la industria que más está sufriendo por la pandemia es el turismo, en específico la hotelería. Y con la hotelería, pues obviamente los restaurantes, toda la industria de la hospitalidad en México está muy, muy afectada. Y yo estaba pensando, bueno, ¿cuántos hoteles vacíos tenemos en las ciudades? ¿No? Y tenemos muchos, ¿no? Muchos, muchos hoteles vacíos, de todos los rangos, desde los más caros hasta los más baratos. Entonces, sería bueno que habiendo y conociendo la enfermedad como la conocemos ahorita, hay mucha gente que está enferma de COVID y que es asintomática y que no se siente mal y que los casos no se complican. La gran mayoría de los casos parece que así están siendo. Son raros los casos que terminan en una hospitalización. Entonces, el problema es que esta gente que se siente bien no sabe que tiene COVID y está conviviendo y está saliendo y no está cuidándose, y son los que se llaman super spreaders, que son los que están contagiando a todo el mundo, ¿no? Donde esos contagios, entonces eventualmente vas a tener un caso que se complique en el hospital. Entonces yo ponía en mi Twitter hace poco una propuesta donde se seleccionaron algunos hoteles en mini hospitales, ¿no? En Guadalajara ya lo están haciendo y es un programa que está funcionando muy bien. Solamente aquellos contagios asintomáticos que pueden estar operando y trabajando y subiéndose a camiones y metros, etcétera, pues que vayan y se guarden voluntariamente durante 15 días, ¿no? De esta forma, y con un subsidio de parte del gobierno, y a lo mejor que le cueste un poco al paciente también, porque si lo que te regalan no lo terminas valorando, pero esto, pues, de alguna manera beneficiaría a una parte de la hotelería, bajaría los contagios, quitarías cargas sobre el sistema de salud. Entonces, ese es el tipo de discusiones a las que a mí me gusta entrar, ¿no? Porque sí, se están haciendo malas cosas, pero, pues, bueno, ¿qué propones, no? Entonces, yo como empresario estoy viendo que si tú tienes por lo menos la voluntad de revisar, a ver, qué industria está más afectada y cómo podemos ayudarle a esa industria a través de esto, pues eso es algo que a mí me gustaría que pasara, ¿no? El caso ya está activo en Jalisco, yo no lo sabía cuando escribí el tweet, y me dice que está funcionando muy bien, que están aislando entre 400 y 600 pacientes quincenales, que es muy bueno. Son 400 o 500 pacientes que durante a lo mejor el lapso de 15 días te van a producir 3,000 o 5,000 contagios menos. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? De que si tú algo estás criticando, bueno, pues ¿qué propones, ¿no? Y sin salirte de la discusión, sin señalar otras cosas que se hicieron mal en el pasado, porque estamos ahorita en el presente, y obviamente sin entrar en ataques personales. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa y ahorita regresamos para seguir platicando? Sí. Estamos en Política 101 platicando con Juan Burgos sobre política en las redes sociales. Yo soy Abigail Martínez y regresamos en un momentito. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos.
Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Juan Burgos sobre las redes sociales y la política. Juan, como señalabas, el tema del manejo de la información y el cómo podemos ayudar a distinguir entre lo que es verdadero, lo que es falso y lo que está en medio, porque creo que justo ese es el problema, ¿no? La realidad es que aunque de pronto somos muy neoliberales y datofílicos, pues de pronto hay una escala de grises que es muy difícil poner una raya entre lo que es verdad y totalmente falso, y por eso pues no es tan sencillo, ¿no?, regular este tipo de cosas. Sin embargo, yo he visto que tú has sido particularmente duro con los propagandistas, con gente que pues básicamente se dedica a mantener mensajes pro gobierno, que pues de pronto sí fallan en su autocrítica y que pues sí te he visto darles con todo. ¿Cuál es esta posición que traes contra los propagandistas? ¿Y cómo podemos diferenciarlos? Porque luego también eso es medio complicado, ¿no? Creo que diferenciarlos es hasta cierto punto fácil. Los datos ahí están, ¿no? Los resultados ahí están. Yo creo que todos los que tenemos un foro, ya sea seguidores de Twitter, un espacio en un medio tradicional, un espacio como INCU, o sea, tenemos una responsabilidad de honestidad, ¿no? Porque hay gente que nos lee, que nos escucha, y que con el tiempo vamos generando un cierto nivel de credibilidad, ¿no? Yo no tengo ningún problema cuando alguien le hace propaganda al gobierno porque está en sus intereses hacerlo, ¿no? El problema de hacerle propaganda al gobierno es desviando la atención de las cosas que realmente importan y haciéndolo con deshonestidad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que recientemente a mí me ha molestado mucho es que se intente poner en la discusión pública un tema de salud muy viejo, muy complejo, para dispersar un poco la atención y la culpa de un mal manejo de la crisis del COVID, ¿no? Señalar a las refresqueras, a la comida chatarra, hoy como parte de la mortandad que estamos teniendo nosotros por COVID, se me hace una irresponsabilidad enorme. Y que sea un lado sincronizado en redes sociales, tratando de lavarle la cara a las autoridades de salud,
se me hace muy deshonesto, ¿no? ¿Por qué? Porque desde un principio, en todos los países del primer mundo y en algunos en vías de desarrollo como México, se dijo, a ver, lo que tenemos que hacer es primero guardarnos, segundo hacer muchas pruebas, ¿sí? Y tercero, recientemente, hacer uso del cubrebocas, ¿no? Y este gobierno está haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, sí nos guardamos, pero no hubo pruebas, no hubo trazo de contagios y no están recomendando el uso del cubrebocas. La gran mayoría lo estamos usando, pero es una medida que si no tenemos una eficiente y eficaz reducción de la movilidad, si no identificamos tempranamente contagios, si no hacemos los trazos una vez que se dan los contagios, pues de muy poco sirve que estemos todos guardados o que de alguna manera reduzcamos la movilidad, que es lo que se está haciendo en otros países y que está funcionando. Yo no soy epidemiólogo, pero entiendo de estadística. Y yo sé que si yo empiezo a bajar mis puntos de control en el tiempo, es decir, tengo menos casos, tengo menos casos, tengo menos casos, y luego de manera eficaz, eventualmente mis puntos de control van a estar en cero. Eso es estadística pura. Y al final del día sabemos que un contagiado te puede producir entre 1 y 2 contagios más y por eso vemos las curvas que se exponencian. Entonces, mientras que no tengamos nosotros en este momento una estrategia activa como lo están haciendo otros países donde está funcionando, pues vamos a tener broncas y no son gracias a las refresqueras y no son gracias a las papitas y no son gracias a la comida chatarra. Y que también es una postura también muy peligrosa, ¿no? O sea, imagínate que ahorita el gobierno salga a decir eso y que mañana los empresarios salgan a decir, pues, que van a despedir a toda la gente con sobrepeso o hipertensión, porque al Sí, final fue su decisión no cuidarse y entonces la empresa no se puede hacer cargo de sus gastos médicos o de su ausencia laboral, etcétera. O sea, creo que tampoco lo están pensando desde su propia narrativa antineoliberal, ¿no? exactamente. Mira, hay muchas cosas que no se, o sea, que no se piensan y a ellos lo que les preocupa y les ocupa mucho es ganar la narrativa, poner la agenda. O sea, son sus preocupaciones principales. Y mientras que sigan haciéndolo así, no van a gobernar, ¿no? Sí, Humberto López-Gatell inició un programa de etiquetado, etcétera, etcétera. Qué bueno, bienvenido. Pero tenemos que hablar de la realidad, de la falta de cuidado, de la falta de apoyo que han tenido, por ejemplo, los médicos, Bueno, pero eso venía ¿no? de antes, ¿no? No es de López-Gatell, más bien como que aprovecharon que se aprobó esto, que se estuvo discutiendo muchísimos meses, y Vamos ya a de ahí se dársela, colgaron para decir, no, ven, el problema ya está identificado desde hace mucho y no sé qué, porque vamos tampoco a es como que dársela a ellos Gatell. hubieran dado el combate de verdad, que eso es lo Sí, sí, peor. vamos a dársela a Gatell, vamos a dársela por buena. A ver, sí es cierto, tú has traído este tema, pero este tema no tiene nada que ver con el otro desastre, ¿no? Sí, están muriendo mucha gente que tiene afecciones previas, pero los números que están creciendo todos los días son realmente porque tenemos problemas de otro tipo, no porque tengamos un problema de diabetes. Y cuando tú eh, revisas los números, por ejemplo, de Estados Unidos o de Turquía, que tienen números parecidos o superiores a los de México en temas de obesidad o de diabetes, te das cuenta que nosotros tenemos mayor incidencia, ¿no? Perdón, menor incidencia, y que nuestra tasa de, de, de mortandad es mayor, ¿no? Sin que estemos en el mismo lugar que Estados Unidos o que Turquía. Entonces, ese tipo de cosas son a mí las que no me gustan cuando entran a mentir, ¿no? Y a defender el gobierno deshonestamente. Hay cosas del gobierno que se defienden, como por ejemplo, vamos a considerar el tema de Lozoya. Órale, ¿no? Lozoya aparentemente se corrompió, aparentemente recibió sobornos y ahorita se está defendiendo. Bueno, ellos quieren cacarear el tema de Lozoya desde la presidencia, que pide que no le pregunten de otra cosa más que de Lozoya o del avión. Ok, ¿no? Son los logros que tiene este gobierno para presumir. El propagandista a eso se dedica, eso hace.
Y creo que se vale. Pero cuando ya empiezas tú a decir mentiras, a ser deshonesto, a torcer datos, ahí sí, no se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, muchos propagandistas están siendo pagados por dinero de nuestros impuestos. Y creo que es nuestra obligación decir, esto no es cierto, ¿no? Pero es Esto no es cierto. complicado, ¿no? Porque también es, o sea, justamente como es un entorno tan ideologizado, por ejemplo, pues yo te lo digo, aquí, pues justamente la idea es ser críticos y ver los problemas a fondo y reflexionar sobre las implicaciones que tienen. Y pues cualquier persona que me empezara a ver desde que empezó este gobierno, pues yo diría que yo era una propagandista del régimen anterior, ¿no? Y que me quejo todo el día porque ya no me están pagando. O sea, que esa es la realidad detrás de por qué critico y por qué me quejo, ¿no? Ese es como su argumento número uno. Así como también muchos nos quejamos de que estas personas están defendiendo y ganando consulados a base de decir mentiras porque les pagan, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo encontramos el piso en común para que las personas que creen que la gente crítica es chayotera y las personas que creen que los que apoyan a este gobierno son chayoteros, pues podamos encontrar un punto de partida? Yo creo que el tema nos tenemos que ir a los datos, ¿no? O sea, ¿qué nos dicen los datos? ¿Y qué ángulo le estás dando a los datos? ¿Cómo estás tú dándole a los datos una interpretación? Y podemos volver a recurrir al tema del PIB, ¿no? Si tú comparas el 39%, el 32% de la tasa anualizada de Estados Unidos con el 18% trimestral de México y dices, aquí no hay tanto problema, ahí eres un propagandista que estás cometiendo un error o estás siendo deshonesto. Es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, si tú señalas eso, te van a decir, oye, es que ya no te están dando dinero. Pues a mí no, nunca me dieron dinero por hablar bien del gobierno. Si a ti te lo están dando ahorita, qué bueno que te lo estén dando. Nada más, hazlo con honestidad. No eches mentiras, no quieras engañar, ¿no? Incluso, ahorita y vuelvo mucho al tema del PIB porque creo que es un tema fundamental. Va a haber 10 millones de pobres más, si no es que son 12. Cuando recién ganó la elección, López Obrador tuvo un momento de sensatez muy raro y dijo y declaró que le entregaban un país en orden, sin crisis económica y con buenas cuentas, ¿no? Y ahora resulta que, pues no, que era un cochinero y que no. Entonces, ese tipo de cosas, decir, bueno, es que decreció tanto la economía porque pues, no es posible levantar el país. Pues sí había problemas, sí teníamos broncas importantes, pero eran broncas que tenían que ser solucionadas, no empeoradas, ¿no? Y tenías tú una base muy sólida para salir adelante y no lo lograste, ¿no? Eh, por ejemplo, no Digo, que sé, en COVID le hubiera ido mal a quien sea. a quien Nada más sea, se tenía que administrar la crisis y dentro de las crisis hay buena administración de crisis y pésima administración de a crisis. quien sea, pero pues obviamente que nos está yendo peor cuando tenemos 4 trimestres con crecimientos negativos, ¿no? Entonces, ese es el tema es cómo lo haces tú con honestidad. Está bien, que te paguen por defender al gobierno, los logros del gobierno, se vale, no está mal, ¿no? No es algo que yo hago, pero lo entiendo a aquellos que lo hagan. Yo creo que al gobierno no hay que darle nunca el beneficio de la duda. Al gobierno siempre hay que exigirle, Y ¿no? yo creo que también hace falta desmenuzar, ¿no? O sea, de pronto la gente queremos que el candidato o que el partido sea bueno para todo, ¿no? Entonces, si asumes que cometieron errores, por ejemplo, a los priistas, ¿no? Si les dices que fueron corruptos y que se pasaron de lanzas, gente como Javier Duarte, Padres, etcétera, pues nada más decirlo, pues sí, se reconoce que eso estuvo mal y eso debe cambiar, pero hubo otras cosas que se hicieron bien. No todo fue fantástico y no todo fue perfecto, así como ahora la gente pues también debería decir, pues sí, a lo mejor en el discurso estaba padre, la idea, la intención original estaba padre, pero estas cosas están mal y se tienen que corregir, ¿no? Como que de Uh-huh. pronto no queremos segmentar y queremos poner todo en un paquete que es totalmente bueno o es totalmente malo, de los Sí, dos lados, ¿no? sí, y fíjate que incluso y lo he dicho varias veces, yo me considero muy decepcionado, porque yo creo que sí el gobierno,
y el sistema político mexicano necesitaba un reset, no si era necesario un cambio. Yo creo que ya el ánimo público no aguantaba más y creo que sí era hasta cierto punto necesario que cambiara algo de forma radical en la manera en la que vemos la política en el país, ¿no? Y, y me pesa mucho ver, después de prácticamente 2 años de gobierno, entre comillas, de López Obrador, cómo se desperdiciaron oportunidades doradas, ¿no? Para aprovechar aquellas cosas que se estaban haciendo medianamente bien y continuarlas, y realmente cortar de tajo con aquellas que se estaban haciendo mal. Muchas veces yo tengo muchos amigos que son obradoristas y que son parte de Morena y que tenemos discusiones bien interesantes. Platicaba yo con ellos y me decían, es que están haciendo las cosas mal y es que mira, este es el enfoque. Y muchas veces yo pensaba, bueno, pues ojalá que algún día lleguen para que vean que no está tan sencillo, ¿no? Porque son visiones políticas que no tienen un sustento, en ningún caso, o sea, en ninguno de los casos que tú me puedas mencionar, que no tiene sustento de mercado. Y cuando tú no tienes un sustento de mercado, eventualmente terminas fallando, ¿no? Casos hay muchos, para no llegar a ellos, A quemar por neoliberal. Cuidado sí, con esas declaraciones. pero bueno, a ver, suponiendo que sí soy neoliberal, México nunca ha sido neoliberal, jamás, nunca. Pero, por ejemplo, China, que es una economía controlada, tiene un sustento de mercado, ¿no? Vietnam, que es una economía también controlada, tiene un sustento de mercado. Singapur, ¿no? Un modelo realmente neoliberal es quizás el que se empujó en Chile, que está teniendo broncas, pero también el que se empujó en Corea del Sur, ¿no? Yo sí creo en que tiene que haber una base de bienestar social. Y sí creo que tiene que haber una lucha un poco más en serio para la igualdad de las oportunidades y que la movilidad social sea menos complicada. Sin embargo, al mismo tiempo, sí creo en el mérito. Sí creo que tienes que chambear, tienes que echarle ganas. Porque incluso todas esas personas que hoy hablan de la desigualdad y del mérito como un tabú, le echaron ganas para estar ahí hablando de eso. Y fueron a la universidad y recibieron becas y nadie les regaló ese lugar, ¿no? Entonces yo sí creo, algunos sí, pero le echaron ganas. Tuvieron que hacer algo. No estaban en sus... Finta. Si no estaban en su sala tuiteando y llegaron y les dieron algo, ¿no? Que también hay muchos casos así, ¿no? Pero al final del día a lo que voy es lo siguiente, si tú traes un discurso, ¿no? Es este momento, el momento para probarlo. ¿Y qué está sucediendo? Todo lo contrario a lo que ellos decían que iba a pasar, y todo lo que los que estábamos del otro lado dijimos que iba a pasar. Tan es así que ahorita, cuando tú le haces una crítica a alguien que estaba muy a favor, típicamente termina en pleito. ¿Por qué? Porque no hay nada más que defender, ¿no? Y cuando tú decías, bueno, es que estábamos creciendo al 2%, sí, pero eso nada más beneficiaba a los grandes capitales. Pues no es cierto, beneficiaba a 10 millones de personas que iban a ser pobres, ¿no? Porque ahorita lo que va a pasar, y sí, gran parte de la culpa es el coronavirus, es que la brecha de desigualdad se va a abrir más, va a haber más pobreza, va a haber menos empleo, va a haber menos crecimiento, y al final del día va a pasar lo contrario a lo que se ofreció en campaña, que no es tampoco ninguna novedad, pero pues qué mala onda que no podemos tener en México un buen sistema político que cumpla lo que prometen las campañas. Juan, se nos terminó el tiempo. ¿Alguna reflexión final que nos quieras compartir? No, nada, pues agradecerte, Abigail, la invitación e invitar a todos que comentemos de política.
que nos involucremos, no importa que no estemos de acuerdo, en algo nos vamos a poder poner de acuerdo. Totalmente contigo en esa idea. Aquí siempre decimos que tenemos que dejar ese estigma de que la política es nada más para gente corrupta y que quiere robar, porque justamente por eso nos va como nos va, ¿no? Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Juan. Te encontramos en tus redes, @JuanBurgos, ¿no? @JuanBurgos, Facebook y Twitter, y pues cualquier cosa, si quieren echarme un correo electrónico, juanesburgos@gmail. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Abigail Martínez. En Twitter me encuentran como Abi-MT. Y nos vemos aquí el próximo lunes en INCU Comunicación Sin Límites, Política 101. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de INCU.